Ya listo, amigos. Entonces continuamos con ciclos en JavaScript. Tenemos tres ciclos: ciclo while, ciclo for y ciclo do while. Vamos a empezar con el ciclo while. Bien, se logra ver la pantalla, ¿verdad, amigos? Ya listo. Bien, tenemos el ciclo while en JavaScript. Entonces, ¿cómo está compuesto el ciclo while? Primero tenemos la variable de inicio, ¿ok? Vamos a definir la variable de inicio. Luego pasamos por la condición. La condición va a evaluar si es verdadero o es falso. Si la condición es verdadero, se ejecuta el bloque de código, ¿ok? La sentencia o instrucciones de código. Y finaliza bueno, antes de finalizar, vuelve a preguntar, a evaluar la condición. Si es verdadero, vuelve a ejecutar el bloque de código. Voy a usar aquí la pincel para tenerlo más claro. Bien. El programa se inicializa, vamos a definir las variables y luego se evalúa. Luego de que se evalúe si esto retorna true, la condición retorna true, aquí true, true, ejecuta el bloque de código, ¿ok? Ok, y luego que finalice el bloque de código, esto vuelve a preguntar, vuelve a evaluar. Si la condición se mantiene en true o verdadera, vuelve a ejecutar el bloque de código, ¿ok? Lo que se encuentra dentro de las llaves, las instrucciones de JavaScript, sería el bloque de código. Entonces, si es true, se lo va a ejecutar. Vuelve a evaluar. Pero si resulta falso, a ver, aquí voy a cambiar el color este. Si resulta falso, finaliza el ciclo for, ¿ok? Si esto es falso, aquí voy a colocar falso. Finaliza el ciclo for. ¿Y cuándo usamos el ciclo while? Cuando queremos iterar de forma indefinida sobre una variable, sobre el estado de una variable, ¿ok? De forma indefinida. Esto puede estar iterando de forma infinita, ¿no? Un bucle sin fin. Entonces siempre va a evaluar. Si el estado de la variable cambia a falso, se detiene el ciclo while. Finaliza el ciclo while. Pero mientras la condición o el estado de la variable inicial sea verdadera, esto va a seguir iterando. Como ven aquí, esto se repite. Esto se repite, ¿ok? Mientras la condición sea true. Recordar que siempre cuando se termina de ejecutar, cuando se evalúa, retorna true y se ejecuta el bloque de código. Entonces vuelve a iterar y a preguntar. ¿La condición es verdadera? Sí, se vuelve a ejecutar. Y así va a continuar. Mientras que la condición o la variable de inicio cambie de estado a falso. Ahí finaliza recién el ciclo while. ¿Ok, amigos? Entonces vamos al laboratorio de JavaScript. Ok, vamos a pasar al código entonces este bucle while. Y vamos a ingresar a la carpeta JavaScript y vamos a cargar el proyecto. Bien, dentro de la carpeta JS vamos a crear el módulo ciclo while.js. Bien, vamos a definir la variable de inicio. Vamos a llamarle contador con el valor 0. Bien, luego para definir la estructura while usamos el keyword while. WHILE while. Paréntesis, aquí dentro de las paréntesis colocamos la condición. Aquí se va a evaluar
Y cada vez que iteras, evalúa si esto, lo que está dentro de las paréntesis, te retorna verdadero o falso. Entonces dentro vamos a colocar una condición. Por ejemplo, si contador es menor a 3. Como ven, en este caso, esto sí retorna verdadero porque el valor inicial del contador es 0. Entonces 0 es menor a 3, esto sí es verdadero. Luego viene el bloque de código. Llave inicial, llave de entrada y cierre. Y dentro del bloque colocamos ya el grupo de instrucciones, ¿no? Las líneas de código JavaScript. Por ejemplo, solo voy a colocar una línea console.log para imprimir en consola el siguiente mensaje. Hola while y la variable contador. Y finalizamos la instrucción con punto y coma. Ahora, también me han estado preguntando mucho por qué no coloco coma después del bloque de código. Eh, Generalmente en JavaScript no es necesario colocar el punto y coma después de un bloque de código. Solo después de una instrucción. ¿Ok? Por ejemplo, esta es una instrucción en JavaScript, pero lo que está dentro de las llaves es un grupo de instrucciones. O sea, en sí no es una instrucción, es un grupo de instrucciones. Por eso que no es necesario aquí agregarle el punto y coma. Bien, entonces vamos a ejecutar este módulo. Primero vamos a referenciar aquí en mi documento index.html. Aquí sí, se está grabando. Sí. Sí. Ya listo. Entonces, a ver, para confirmar. Sí, está bien. Bien, vamos a referenciar aquí el módulo, el ciclo goal.js. Bien, ahí está guardando. Ya la referencié. Vamos a ejecutar con Live Server. Ya listo. Vamos a ejecutar rápidamente. Se dan cuenta que esto está iterando de forma indefinida. Vamos rápidamente a ejecutar esto. Se dan cuenta que la página no termina de cargar. Sigue cargando, cargando y cargando. O sea, no tiene fin. Vamos a cerrar rápidamente antes que se colapse el navegador. Y eso es porque eso está evaluando constantemente. ¿Ok? Sí, Terry. Bien, entonces aquí hemos definido la variable contador y tenemos la estructura while. Recordar que se usa el keyword while, paréntesis, luego el bloque de código. Aquí hemos agregado una simple instrucción que es un console.log. Ahora aquí este while tiene un problema, ¿ok? Si ejecutamos, voy a ejecutar, lo cargo en el navegador. Se dan cuenta que está girando y girando y no se detiene. Entonces cada vez está iterando, iterando sin fin. Entonces hay que tener cuidado con el ciclo while. Entonces para que el ciclo while finalice, debo cambiar el estado en algún momento, ¿ok? Vamos aquí al cambiar el estado. Entonces como ven, contador, mientras el contador sea menor a 3, esto se va a detener. Voy a colocar aquí para que sea el audio más limpio. Bien, ya mira. El audio, mientras el contador sea menor a 3, esto se va a ejecutar, ok, va a seguir ejecutándose, porque esto es true. Entonces tengo que cambiar el estado. ¿Cómo cambio el estado? Puedo decirle que luego de que termine, de que ejecute esta sentencia, console.log while, el contador sea mayor, o sea, que le agregue un valor, ¿no? Que incremente la variable contador. ¿Cómo incrementamos? Recuerda que ya vimos operadores de incremento con el más. ¿Ok? Entonces aquí, punto y coma. Entonces la siguiente vez que itera, recordar que el contador inicialmente tiene valor 0.
Entonces la primera vez que itera va a ser 0. Luego, la segunda vez va a ser 1, porque aquí está incrementando. Pero esto se va a seguir cumpliendo, ¿verdad? 1 es menor que 3. Va a seguir iterando. Ejecuta código, incrementa. Sería contador igual a 2. Sigue iterando. Ejecuta, incrementa. Contador 3. Entonces va a llegar el momento que contador va a ser igual a 3, ¿verdad? Y cuando contador sea igual a 3, esto ya no se cumple ya, porque 3 no es menor a 3. A menos que coloque menor igual, ¿verdad? Pero estamos colocando solo menor. Entonces ahí se detiene el ciclo while. Entonces lo ideal sería agregar el contador, cambiar el valor del contador, el estado de la variable contador. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ejecutar nuestro documento aquí. A ver, voy a detener otra vez porque ya perdí la URL. Bien, ahí está. Y como ven, el navegador ya no sigue cargando, ¿ok? Porque ya finalizó de ejecutar todos los módulos JavaScript. ¿Ok? Ahora, como vemos aquí, tenemos el output, la consola. Vamos a cambiar aquí el... Ahí como vemos, tenemos hola while 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ha iterado hasta el while 2. Pero cuando el valor de la variable contador sea igual a 3, ahí se detiene, ¿ok? Porque ya no se cumple la condición. Ahí termina el while. Entonces ese sería el fin del ciclo while. Aquí voy a colocar una línea, console.log. Sería fin del ciclo while. ¿Ok? Voy a borrar, vuelvo a ejecutar y como ven aquí, 0, 1, 2, fin del ciclo while. Vamos a sacar el diagrama. Aquí tenemos, a ver. Sería inicio, ¿ok? El inicio del ciclo while, que sería aquí. Y variable. Contador es igual a 0. La condición, que es esta. ¿Ok? Contador es menor a 3. Esto es verdadero inicialmente. Luego se ejecuta el bloque de código que está dentro de las llaves, que sería aquí este grupo, está el rectángulo celeste, sentencias de JavaScript. Aquí puedo tener decenas de sentencias. ¿Ok? Y luego, si esto, luego que finalice este bloque de códigos, vuelve a preguntar. ¿Ok? Aquí como ven, después de la caja celeste, vuelve a preguntar la condición. Si es verdadero, el estado, no si es verdadero o si es falso, para continuar el ciclo o ya finalizar. Entonces, en este caso, como es verdadero, porque va a incrementar en 1, ¿verdad? Mientras sea menor a 3, va a seguir ejecutando el ciclo while. Entonces va a ejecutar aquí, va a iterar 3 veces, 0, 1 y 2. Y la tercera ya no cumple ya. Digo, la cuarta ya no cumple, porque ya no es menor. Y ahí finaliza, ¿no? El bloque que sería aquí. Condición falso y sería el fin del ciclo while. ¿Qué sería aquí? La línea 9 que ya continúa en el hilo principal del programa JavaScript. ¿Ok? Y ya sale del ciclo while. Ese sería el ciclo while, ¿ok? Lo que ya finaliza con la siguiente línea que sería el final del ciclo while. Bien, entonces así funciona un ciclo while, amigos. Recordar que un ciclo while puede, podemos utilizarlo cuando queremos iterar, iterar sobre una variable, sobre una variable, estado de una variable de forma indefinida, ¿ok? Bien, ahora tenemos el siguiente, que es el ciclo do while, ¿ok? El ciclo do while tiene una variación en la forma como funciona. Así que vamos a colocar el ciclo do while. Bien. Entonces, la diferencia del ciclo while con el ciclo do while es que al menos una vez se va a ejecutar el bloque de código.
¿ok? O sea, lo que está dentro de las llaves. Mínimo se va a ejecutar una vez, sí o sí. Como ven aquí, empieza con el do. Luego continúa con las sentencias, ¿ok? Ya no pasa por la condición como el ciclo while, sino que el ciclo de while primero pasa por directamente inicializa, pasa por las sentencias y pasa por las sentencias y después de ejecutar el bloque de código, recién genera la condición, recién evalúa si es verdadero o falso. Es como, es como la viceversa, ¿no? El ciclo while. Pero al menos sí o sí va a ejecutar mínimo una vez el bloque de código. Entonces vamos aquí a colocar, a ver, las guías. A ver, aquí inicializa, ¿ok? Se ejecuta aquí el bloque de código JavaScript. Y luego que se ejecute el bloque de código JavaScript, recién evalúa aquí si es verdadero o falso la condición. ¿Ok? Y si esto es verdadero, ¿ok? Vuelve a ejecutar vuelve a ejecutar el bloque de código. ¿Ok? Ok, a ver, vamos a ver aquí. Esto sí es true o verdadero. Pero si es falso. A ver aquí, si esto es falso, finaliza el ciclo de while. ¿Ok? Si esto es falso. Entonces, mínimo sí o sí va a tener que ejecutarse al menos una vez. ¿Ok? Después de ejecutar el bloque de código, recién va a evaluar. Evalúa si es verdadero, igualmente. Vuelve a iterar, ejecutar el bloque de código. Aquí va a preguntar si es verdadero, vuelve a ejecutar. Si es verdadero, vuelve a ejecutar. Si es falso, se detiene, sale del ciclo de while. Bien, entonces vamos al documento HTML JavaScript. A ver, vamos a crear otro documento. No, está bien sobre el mismo documento. Ese sería sobre el mismo módulo, ¿no? Este es el ciclo while, pero aquí vamos a agregarle comentarios. El comentario ciclo do while. ¿Ok? Este sería el ciclo while. Bien. Aquí voy a agregar el comentario mínimo, ejecuta una vez el bloque de código. Bien, entonces la estructura sería así. Do bloque de código while y la condición. ¿Ok? Esta sería la estructura. El punto y coma para finalizar. While. Bien, entonces dentro del bloque de código voy a colocar simplemente un console.log y el mensaje. Hola ciclo do while. Bien, punto y coma. Y voy a colocar la condición. Aquí tengo el ciclo while. Dentro de los paréntesis coloco la condición. En este caso igual contador menor a 3. Si el contador es menor a 3, vuelve a ejecutar el bloque de código. Entonces también es importante aquí cambiar el estado de la variable contador. ¿Ok? Aquí vamos a cambiar el estado. Vamos a agregarle vamos a incrementar el valor con contador plus plus. Voy a comentar estas líneas. Y también tengo que inicializar mi variable, ¿verdad? Voy a copiar esta variable LED contador y lo voy a colocar aquí. Ahí está, LED contador es igual a 0. Aquí estamos inicializando y directamente ejecuta el bloque de código. Al momento de entrar en esta estructura sintaxis of while, ejecuta el bloque de código, lo que está dentro de las llaves. Y después de ejecutar el bloque de código, evalúa recién a través del while si el contador es menor a 3. Si el contador es menor a 3, vuelve a ejecutar el bloque de código. O sea, básicamente imprime console.log y luego incrementa el valor del contador a 1. Luego vuelve a evaluar. Si es verdadero,
vuelve a ejecutar. Y así, de forma indefinida. Mientras que cambie el estado a falso, finaliza el ciclo do while. Aquí voy a colocar la línea para finalizar. Y era console.log, fin del ciclo do while. Listo. Voy a guardar y ejecutar en el navegador. Bien, como ven ahí, itera. Hola, ciclo do while. Voy a colocar también aquí la variable contador. Listo. Entonces, como ven, la consola dice hola, ciclo do while 0, hola, ciclo do while 1 y 2. Y al finalizar, fin de ciclo do while. Ok, ahí finaliza. Mínimo sí o sí va a ejecutar una vez esto. Directamente, cuando define la estructura do while, sí o sí va a ejecutar por primera vez este bloque de código. Ya en la siguiente va a evaluar. ¿Ok? Como ven, es similar, solo que el orden se invierte, ¿verdad? Y a mi mínimo se va a ejecutar una vez el ciclo do while. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos el ciclo for. Bien. El ciclo for sí funciona diferente al ciclo while. ¿Ok? Primero tenemos una variable de inicio. Aquí el pincel, aquí está. Bien, tenemos la inicialización del ciclo for, la variable de inicio, y luego la condición. ¿Ok? Luego de definir la condición, si es verdadero o falso, vamos a ejecutar un operador de incremento o decremento. Y luego vuelve a evaluar si es verdadero o falso. Si es verdadero, vuelve a ejecutar el bloque de código. Una vez, luego que ejecute el bloque de código, va a ejecutar este operador de incremento y decremento. Ok, la clave está en este operador de incremento y decremento. ¿Y por qué se usa este operador de incremento y decremento? Porque el objetivo de un ciclo for es iterar sobre una lista definida de elementos. ¿Ok? Iterar sobre una lista de elementos. Puede ser una lista de nombres, una lista de objetos. Entonces, va a ser una lista limitada, ¿verdad? Entonces, siempre que pase al siguiente elemento, va a tener un orden, ¿verdad? Entonces, tenemos que pasarle a incrementar ese valor o puede incluso decrementar. Por eso es importante el operador de incremento o decremento. Entonces, voy aquí a colocar el orden de la ejecución. Bien, inicializamos nuestro programa for, nuestro ciclo for, la variable de inicio, luego evaluamos si es verdadero o falso. Ejecutamos el bloque de código. Y luego que ejecute el bloque de código, aquí es importante, apenas finalice el bloque de código, se va a ejecutar este operador de incremento o decremento. Por ejemplo, si tenemos la variable, la variable x, ¿ok? X es igual a 0. Aquí let x es igual a 0. Entonces aquí sería x más más. ¿Ok? Bien. Aquí va a aumentar a 1. Luego de que se ejecute este operador de incremento, ya ejecutamos la condición. Se vuelve a ejecutar la condición para evaluar si es verdadero o falso. ¿Ok? Por ejemplo, si x es mayor o menor a algún número. Si eso se cumple, vuelve a ejecutar aquí el bloque de código. Voy a colocar aquí entre llaves el bloque de código. Este sería el bloque de código. Si es verdadero, ejecuta el bloque de código. Siempre que ejecute el bloque de código posterior de ejecutar el bloque de código, se ejecuta
operador de incremento, ¿ok? Puedes aumentar o decrementar. Después de ejecutar el operador de incremento, vuelve a evaluar. Si es verdadero, continúa y itera, sigue iterando hasta que finalice el, la lista de elementos, ¿no? Va a llegar un momento que va a finalizar. El objetivo de un ciclo for es que, bien, que finalice la lista de elementos. Ya listo. Entonces, luego que ejecute el bloque de código, ejecuta el operador de incremento, ¿ok? Y luego vuelve a evaluar. Verdadero, si es verdadero, continúa iterando el ciclo for. Si es falso, finaliza el ciclo for. Como comenté, el objetivo de un ciclo for es iterar sobre una lista limitada de elementos, ¿ok? Bien, vamos a crear el módulo ciclo for.js. Bien, ¿cuál es la estructura de un ciclo for? Voy a colocar aquí el comentario, ciclo for. Bien, definimos aquí el keyword for, luego la condición, ¿ok? Dentro, la paréntesis, entrada y cierre y colocamos la condición. Pero antes de la condición, vamos a sacar el diagrama del ciclo for. Entonces, tenemos que inicializar, ¿ok? Vamos a inicializar. Entonces, en este caso tenemos que inicializar dentro de los paréntesis. Vamos a colocar la variable let contador igual a 0. Punto y coma. Ok. Aquí estamos cerrando esa instrucción de inicio. Sería let contador es igual a 0. Y luego vamos a colocar la condición. Ok. En este caso sería si contador es menor a 3. Punto y coma. Luego tenemos que agregar el operador de incremento. Ok. Puede ser incremento o decremento. Aquí voy a colocar incremento. Contador más más. Listo. Y luego viene el bloque de código. Llave de entrada y cierre. Y vamos a agregar una línea console.log. Imprimir el resultado del contador. Entonces sería el ciclo for. El contador es. Y variable contador. Ah, listo. Aquí olvidé el valor. Si contador es menor a 3, voy a colocar, ¿ok? Si contador es menor a 3. Bien. Vamos a referenciar este módulo ciclo for.js. En mi documento HTML ciclo for.js. Aquí estamos cargando el módulo. Bien. Ahora si checan la consola del navegador, ven que está iterando ciclo for, el contador es 0. Luego es 1, es 2. ¿Ok? Bien, vamos a checar el diagrama. Bien, entonces, para inicializar el ciclo for, tenemos aquí la variable de inicio, que sería contador es igual a 0. Luego, la condición. Este rombo sería la condición. En este caso, luego del punto y coma viene la condición. Y en este caso puse contador es menor a 3. ¿Qué va a evaluar? Luego viene la sentencia, ¿ok? Viene la sentencia, pero antes, dentro de la función, dentro de los paréntesis del ciclo for, yo debo colocar aquí el operador de incremento, ¿ok? Es importante.
coloco el operador de incremento y luego coloco ya defino el bloque de código, ¿ok? Llave entrada y cierre. Aquí puse console.log. Entonces vamos a checar el flujo. Inicio, condición, ¿ok? Si esto se cumple, JavaScript va a ejecutar esto. Voy a colocar punto y coma. Va a ejecutar esta línea. O sea, básicamente lo que contiene el bloque de código. Sería la instrucción console.log. Y luego, luego de ejecutar este bloque de código, ejecuta recién el operador de incremento, que sería esto. Contador más. ¿Ok? O sea, siempre que termine de ejecutar el bloque de código, va a ejecutar el operador de incremento. Y luego de finalizar de ejecutar el operador de incremento, vuelve a evaluar. Entonces pregunta, ¿contador es menor a 3? Y si esto es verdadero, vuelve a ejecutar el bloque de código. Y luego de ejecutar el bloque de código, vuelve a ejecutar el operador de incremento. Sería contador más, incrementa el valor a 1. Y así hasta llegar a 3. Cuando llega a 3, esto ya no se cumple, porque 3 no es menor que 3. Entonces, no se cumple, finaliza el ciclo for. Aquí voy a colocar el console.log para imprimir en consola. Finalizar el ciclo for. Sería fin del ciclo for. Punto y coma. Bien, checo la consola. Como ven, y retorno. Ciclo for 0, 1 y 2, fin del ciclo for. Para iterar elementos, arrays, usando el ciclo for, ¿ok? Bien. Vamos, como ven el output, la consola, estamos iterando aquí. Ciclo for, el contador es 0, 1 y 2, fin del ciclo for. ¿Ok? Checamos nuestro flujo. Ahí está trabajando. Es importante entender este operador de incremento. Es importante para el ciclo for. ¿Ok? Recordar que el ciclo for trabaja sobre una lista limitada de elementos. ¿Ok? Sobre una lista o array de elementos. Bien. Bien, ahora tenemos las siguientes claves, keywords, break y continuo. ¿Ok? Voy a crear el módulo break y continuo. Break continuo. .js. Bien. Entonces voy a definir aquí un ciclo for. Y la variable contador. La condición, si contador es menor igual a 10, punto y coma, y el operador de incremento, contador plus. ¿Ok? El bloque de código sería... Bien, dentro del bloque de código podemos agregar una condición, ¿ok? Sea simple, compuesta, ni dada. Vamos a agregar una condición simple. Si la variable contador es mayor, es igual a 3, ¿ok? Si es igual a 3, voy a colocar aquí los paréntesis. Si es igual a 3, usamos aquí el operador break. ¿Ok? Es una palabra reservada a JavaScript. ¿Y qué significa? Ya lo hemos visto antes. El operador break, significado es romper. Básicamente va a salir de forma forzada del ciclo for. ¿Ok? Sale del ciclo for. Finaliza el ciclo for. Básicamente esto nos lleva directamente al fin del ciclo for. Y podemos usarlo en cualquier tipo de ciclo. En un ciclo while, do while o for. ¿Ok? Entonces, en este caso recuerden que yo necesito... esto va a iterar, ¿ok? Como ven. Voy a colocar aquí, voy a comentar por ahora este ciclo. Voy a colocar solo un console.log. Console.log y contador.
Entonces, mientras sea menor o igual a 10, este ciclo for va a imprimir el contador, ¿ok? Bien, vamos a borrar esto. Vamos a cargar nuestro documento. Sería break continuo.js. Bien, como ven, está imprimiendo del 0 al 10. ¿Ok? Del 0 al 10. Pero supongamos que yo quiero agregar alguna condición. Si quiero un número par, por ejemplo, o quiero que finalice el ciclo for en el número 4, ¿ok? Ok, entonces vamos a colocar la condición, una condición simple. Si contador es igual a 3, finaliza el ciclo. Ya no quiero que continúe iterando todos los elementos, sino quiero que finalice cuando la variable contador sea igual a 3. Voy a ejecutar esto y guardamos. Como ven, ya no me imprime todos los elementos, ¿no? Ya no itera el ciclo for en toda la lista de elementos, sino solo hasta el número 3. Ya que aquí estamos colocando una condición simple y estamos forzando con el keyword break. Básicamente rompe y sale del ciclo for. Entonces, básicamente esto nos lleva al final del hilo del ciclo for, que sería que vamos a colocar en la condición console.log. Sería el fin del ciclo for. Bien, como ven ahí, fin del ciclo for. Estamos rompiendo el ciclo. Ahora, voy a comentar esto. A ver, voy a comentar esto. Ahora tenemos otra palabra reservada, que es el continuo. ¿Ok? Es el continuo. Como ven, el break lo que hace es romper el ciclo y finalizar, ¿no? Completamente. Detener el ciclo for. Pero tenemos otro que se llama continuo. Continuo. Bien. Para tener más claro cómo funciona el continuo, chequen aquí esta línea, console.log. Está que imprime, ¿verdad? Apenas inicia el bloque de código. Voy a correr esto. Apenas inicia el bloque de código, imprime esta línea. Pero lo que voy a hacer es que voy a imprimirlo después de esta condicional simple, ¿ok? Que básicamente, mientras esto, va a evaluar, ¿ok? Si esto se cumple, se ejecuta la instrucción continuo. ¿Y qué hace la instrucción continua? Como ven, continuo significa continuar. Entonces, lo que va a hacer va a continuar al siguiente, a la siguiente iteración del bucle for, ¿ok? O sea, básicamente, si este bloque de código tiene más instrucciones, como ven aquí, aquí puedo tener otra instrucción, por ejemplo, hola, hola ciclo for. Aquí tengo dos instrucciones, ¿verdad? Entonces, ya no, si esto se cumple y se ejecuta el ciclo, el keyword continuo, estas líneas ya no se van a ejecutar, sino va al siguiente iterador. O sea, cuando va a evaluar, ¿no? Básicamente da por entendido que el ciclo while ya que la iteración de ese ciclo, ese momento ya finalizó y va a continuar al siguiente. ¿Ok? Y vuelve a evaluar. Si contador es menor a 10, vuelve a ejecutar el bloque de código. Entonces, básicamente lo que hace continuo es saltar. ¿Ok? Salta al siguiente elemento. ¿Ok? A la siguiente iteración. Entonces vamos a ejecutar esto. A ver, vamos a ver. A ver. Hola, ciclo for, fin de ciclo for. A ver. Ya, voy a colocar aquí voy a comentar esto. No se llena la consola. Como ven, está imprimiendo del 0 al 10, ¿ok? Con el fin de ciclo for. Ahora voy a agregar esta condición simple. Si contador es igual a 3, ejecute continuo. Bien, vamos a guardar. Y como ven, la diferencia. 0, 1, 2, 4. Ya no se está ejecutando 3. ¿Ok? ¿Y qué ocurre cuando se cumple esto? Si no hubiera estado esta condición simple, se hubiera ejecutado esta línea, ¿verdad? O sea, sería console.log 3. Pero como ven, no se ha ejecutado esta línea porque esta condición se ha cumplido y ha pasado al siguiente elemento, ¿no? Ha saltado al siguiente elemento con el keyword continuo. Entonces, básicamente, esta es la diferencia de continuo. Si se cumple, si ejecutamos continuo, va a ejecutar el siguiente elemento.
¿ok? Va a saltar al siguiente elemento. Ya estas líneas, ya que hubiera 5, 20 líneas, lo va a omitir. Omite su ejecución. Va directamente a iterar el siguiente elemento del array, ¿ok? Bien. Entonces, aquí voy a colocar un comentario usando break y usando continuo. Recordar que esto lo pueden usar en cualquier ciclo, sea un ciclo for, while, do while. Aquí usando continuo. Aquí voy a colocar un comentario para no olvidarnos. Listo, amigos. Bien, continuamos con arreglos de JavaScript, ¿ok? Vamos a crear el módulo arreglos. .js, ¿ok? Ok, arreglos o arrays, ¿ok? Lo mismo, arreglos o arrays en JavaScript. Bien, vamos a definir una variable, la variable autos. Ok, entonces hay dos formas para crear un array en JavaScript. Ok, la forma antigua era definir aquí el keyword new y luego definir aquí el objeto array. Dentro del objeto array agregamos los elementos. Por ejemplo, el elemento auto, Mazda, por ejemplo. Los elementos del array. Por ejemplo, Mazda, Tesla, Nissan, Toyota. Punto y coma, listo. Entonces, ahí tenemos un array. ¿Ok? Esa es la forma antigua, pero hay una forma recomendada, ¿no? Que es la nueva. Console.log autos. Vamos a imprimir esta, esta variable. Bien, vamos a referenciar el documento index.html. Referenciamos aquí el módulo que es el módulo arrays, arreglos.js. Bien, voy a checar mi navegador. Bien, ahí tenemos el output de mi programa arreglos.js y si ven la consola, me está retornando este objeto, array, con esta serie de elementos, 0 al 3. Como ven, ya me indexa automáticamente todo array desde 0. ¿Ok? 0, 1 y así sucesivamente. Entonces el primer elemento siempre va a tomar la posición 0. Ahora tenemos otra forma que es la recomendada. Vamos aquí, igualmente definimos nuestra variable autos y agregamos los corchetes para definir el array. Ya agregamos directamente los elementos. Por ejemplo, el elemento Mazda, el elemento Tesla, Audi. Ok, ahí tengo tres elementos. Toyota. Bien, punto y coma.
Y ahí tengo mi array autos. Solamente se imprimo. Aquí la consola me retorna esta serie, este objeto. Obviamente me indexa los elementos de 0 al 3. También vemos que hay una propiedad llamada length. Es una propiedad que JavaScript ya me la crea automáticamente. Y esta propiedad lo que hace es me retorna el número de elementos que tiene mi array. Como ven, esta propiedad tiene como valor 4, porque mi array tiene 4 elementos. Mazda, Tesla, Audi y Toyota. Bien, ahora si quiero ingresar al primer elemento de mi array, console.log autos, es importante pasarle esta estructura, variable, corchete de entrada y cierre. A esto se le llama slice, ¿ok? Entonces si le paso el primer valor, la posición del array 0, que sería el primer elemento, ¿verdad? Ejecutamos y como ven, me retorna Mazda, que es el primer elemento del array. Y quiero ejecutar el segundo elemento, ¿ok? Sería Tesla, que tiene la posición 1. Entonces aquí tenemos que pasarle el índice del elemento, ¿ok? Ahora, recordar que tenemos una propiedad que JavaScript le agrega automáticamente, la propiedad length. Length significa el tamaño del array. Entonces, igualmente podemos acceder a esa propiedad. Console.log autos.len, ¿ok? Imprimimos y como ven me retorna 4. Entonces mi array tiene 4 elementos. Entonces aquí puedo agregar el string. Mi array tiene, eh, mi array tiene 4 elementos, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo actualizamos los objetos, los elementos de este array? Ingresamos. Primero tenemos que definir el índice del array. Accedemos a la variable autos y usamos el slide para definir el índice. En este caso quiero modificar el valor del primer elemento del array. Entonces coloco el índice 0. Aquí defino el valor. Entonces quiero cambiar el primer elemento, que sería Mazda, por, em, por Chevrolet. ¿Ok? Por Chevrolet. Entonces punto y coma. Vuelvo a ejecutar mi lista de mi array. Y como ven, ahora el primer elemento ya no es Mazda, sino es Chevrolet, porque he actualizado el primer elemento del array, usando el índice del array, que sería el índice 0. Ahora, si quiero agregar elementos al array, entonces aquí voy a colocar el comentario. Para actualizar los elementos por índice. Ahora sí quiero agregar elementos al array. Para agregar elementos. Bien. Entonces aquí tenemos el método push. Accedemos a la variable autos y aquí le pasamos el método push. ¿Ok? Y dentro del método push vamos a agregar el elemento que quiero agregar. Por ejemplo, el elemento Volkswagen, ¿no? Punto y coma. Listo, guardamos y vuelvo a ejecutar mi array. Console.log autos. Y como ven, ahora mi array ya tiene 5 elementos. Y el último elemento que se agregó fue Volkswagen. Bien. Recordar que esto funciona. Esta es una estructura de datos en pila, ¿ok? Significa que cada vez que yo agrego un dato lo voy a agregar al final de la cola. Bien. Ahora tenemos. Ahora, ¿cómo iteramos sobre estos elementos? Por ejemplo, si tuviera una lista de 20, 100 elementos, ¿cómo iteramos sobre estos elementos de forma automatizada y generar alguna operación sobre cada elemento? Entonces, ahora ya que hemos visto los ciclos for while, podemos trabajar iterando estos elementos. Bien, vamos a crear otro módulo, el módulo iterar array. Iterar array.js. Bien.
Voy a actualizar aquí mi documento HTML para referenciar mi módulo. Sería iterar array.js. Bien, ahí está. Bien. Ahora, vamos a definir, primero vamos a definir el array, ¿ok? De hecho, voy a usar el mismo array que ya definí en la lista de autos. A ver, aquí está. Voy a copiar este array. Lo voy a colocar aquí. Bien, ya tengo ahí mi array, una lista de autos. Pero quiero iterar sobre esos elementos. Entonces, de acuerdo que ya vimos el ciclo for. Entonces, aquí defino mi ciclo for. ¿Ok? Aquí inicializo el ciclo for. Este sería el bloque de código. Bien, aquí voy a colocar primero la variable para inicializar. Sería contador es igual a 0, punto y coma, y luego la condición, ¿ok? Recordar que en el medio siempre va la condición. Entonces, la condición sería, ¿cuál sería la condición en este caso? Si contador, recordar que ya hemos visto la propiedad len, ¿ok? Autos.lem, recordar que autos.lem, sí, autos.lem, recordar que me retorna el número de elementos que tiene el array. Entonces, yo voy a colocar aquí la condición, si contador, si contador es menor a autos.lem. Entonces, recordar que autos.len, en este caso, ¿qué valor tendría? Tendría 3, 4, ¿verdad? Entonces, si contador que inicializa con 0 es menor a 4, eso se cumple, ¿verdad? 0 es menor que 4. Bien, va a ejecutar el siguiente bloque de código, pero antes de definir aquí las instrucciones del bloque de código, voy a colocar este incremento, que es importante. Entonces, aquí coloco el operador de incremento contador más. ¿Ok? Voy a correr esto. Listo, aquí ya defino el bloque de código. En este caso voy a colocar el console.log autos. Ahora recordar que ya hemos visto cómo acceder a los elementos. ¿Ok? Usando el slide y definiendo el índice del elemento. Entonces, ¿cómo entonces, ¿cuál es el valor del índice en este caso? Si se dan cuenta, vamos a inicializar la variable contador en 0. Entonces podemos tomar esta variable como el índice. Entonces, si coloco dentro de los corchetes la variable contador, ese sería el índice, ¿verdad? Porque inicialmente va a tomar 0. Luego, cuando se ejecute este bloque de código, a ver, aquí voy a correr un poco más. Cuando se ejecute este bloque de código, va a actualizar la variable contador a 1. Entonces, la siguiente iteración va a pedir el elemento autos slice contador 1, ¿verdad? El valor sería 1. Va a pedir autos slice 1. El elemento que tenga la posición 1. O sea, empiece con el elemento que tenga la posición 0, 1 y así. Entonces vamos a ejecutar este iterador. Aquí me genera un error. Me dice que console.log. Ok, faltó la G. Bien, ahora como ven me retorna todos los elementos. Mazda, Tesla, Audi, Toyota. Entonces va a llegar un momento que el contador va a ser igual a 5, a 4, ¿verdad? Ahí se detiene. Porque ya no hay más elementos en mi array. Como ven, esto es dinámico. Aquí no estoy colocando, no estoy definiendo, ¿no? Un valor estático, sino se está generando automáticamente basado en el tamaño del array. Por eso estoy usando aquí la propiedad autos.lem. Recordar que esta propiedad me retorna el número de elementos que tiene el array. Y en este caso sería 4. Bien, entonces aquí voy a colocar un string. El elemento es Mazda, Tesla, Audi. Incluso aquí puedo colocar otro string con la posición contador, ¿ok? Contador. Como ven ahí me retorna.
El elemento es Mazda con la posición 0. El elemento es Tesla con la posición 1. El elemento es Audi con la posición 2. Toyota con la posición 3. Bien, también recuerden que esto puede ser un poco el formateo de texto. Recuerden que ya hemos visto esto. Aquí estoy colocando, estoy formateando el texto y estoy agregando, estoy separando usando la coma, ¿verdad? Pero hay otra forma que puede ser más ventajosa, ¿no? Para no estar agregando comas, sino basado en formateo. Entonces directamente podemos usar este carácter, ¿ok? Este es una especie de comilla simple o como oblicua, ¿ok? Lo pueden sacar con el teclado y luego van a agregar el texto. Por ejemplo, sería, voy a comentarlo de arriba. Entonces sería el elemento es, y aquí voy a colocar directamente mi variable, ¿no? En este caso la instrucción, que sería autos contador. Lo coloco dentro de estas llaves. Pero para que JavaScript lo tome como una instrucción de JavaScript y no texto, debo colocarle aquí. Debo colocarle entre llaves el dólar, el símbolo de dólar. Entonces JavaScript se da cuenta que esto es texto, pero todo lo que esté dentro de las llaves con el símbolo dólar es código JavaScript. Entonces esto lo va a ejecutar. Solamente aquí coloco el elemento es esta instrucción. Luego con la posición y aquí coloco esta la variable, pero quiero que lo ejecute, no es una variable. Voy a colocar aquí igualmente dentro de las llaves y el símbolo dólar para que la tome como una instrucción en JavaScript. Bien, punto y coma, guardo. Y como ven, me genera el mismo resultado. El elemento es 0. Ah, pero también tener en cuenta que esto lo está formateando en texto, ¿ok? Lo está formateando en texto. Entonces todo esto output ya es un texto. Y comento esto, a ver, voy a comentar esto y me quedo con el anterior. Aquí estoy imprimiendo objeto por objeto, ¿no? Incluso aquí me está pintando el numeral que ha detectado ya la consola. Entonces, dependiendo del caso de uso, pueden usar este, ¿no? Yo generalmente uso esto para dibujar mis programas directamente. Bien, ahora, bien, ya con esto hemos visto iteradores en JavaScript, iteradores for, while, do while, cómo iterar en elementos. Bien, ahora vamos a continuar con funciones en JavaScript. Es algo importante también, funciones. Entonces vamos a crear nuestro módulo funciones.js. ¿Ok? Funciones.js. Ok, quizá no todos saben que es una función, ¿verdad? En programación. Entonces, una función en programación es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica. Eh, para que cada procedimiento califique como una función, debe tomar alguna entrada y devolver una salida, donde hay alguna relación entre entrada y salida. Básicamente, una función contiene código, ¿ok? Y ese código que está conteniendo tiene algún objetivo. Por ejemplo, yo puedo crear una función que valide un login, ¿ok? Una función para validar un usuario. Una función em, para validar un formulario web. ¿Ok? Una función para, em, no lo sé, para agregar, validar el puntaje de un jugador, ¿no? Si estoy desarrollando un juego, por ejemplo, ¿no? Para validar si el usuario ya ganó el juego, qué puntaje tiene, ¿no? Tiene un objetivo específico, ¿ok? Una función. Básicamente agrupar código, sentencias de JavaScript. Entonces, aquí voy a colocar el comentario rápidamente. Funciones en JavaScript. Ya sea en cualquier lenguaje de programación. JavaScript, Python, PHP, temas todos tienen la misma definición, ¿ok? Funciones en JavaScript. Un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica.
Listo, ahora ¿cómo definimos una función? Para definir una función usamos la sintaxis function, el keyword tal cual, function, y el nombre de la función. Y también se recomienda usar camel case para nombrar la función. Por ejemplo, la función validar, validar usuario. ¿Ok? Validar usuario. O sea, separo con mayúscula la siguiente palabra, ¿no? Validar usuario. Bien, ahí tengamos función validar usuario. Luego vienen los paréntesis. Luego el bloque de código. ¿Ok? Básicamente ya tengamos función validar usuario. Dentro del bloque de código puedo agregar las instrucciones. Por ejemplo, console.log validando usuario. ¿Ok? Bien. Ahora, generalmente es importante, bueno, no es importante, sino tenemos la opción de agregar parámetros dentro de la función. Por ejemplo, agregamos el parámetro username. ¿Ok? Username y password. ¿Ok? Entonces, esta función recibe dos parámetros, dos datos, el usuario y la contraseña. Entonces, dentro del bloque, dentro del bloque de código, esta función va a usar estas variables, estos datos. Va a generar algún tipo de operación. Probablemente se va a conectar a un API, a tu backend, y va a validar si el usuario y contraseña existe o es válido, o algún tipo de acción. Ahora simplemente vamos a imprimir en consola el parámetro usuario y contraseña. Username. Bien, listo. Ahora, ahí tenemos la función. Vamos a ejecutar nuestro módulo. A ver, vamos a referenciarlo en nuestro documento HTML. Sería funciones.js. Que guardamos. Bien. Ahora, como ven, no tengo ninguna salida en mi consola. No hay ninguna ejecución. Entonces, así tal cual como ven, la función está cargada en el navegador, pero no se está ejecutando. Y para que se ejecute mi función, tengo que llamarlo desde el hilo principal. ¿Ok? Salgo de la función y llamo a la función por su nombre. En este caso sería su nombre es validar usuario. Pero debo colocar, es importante, los paréntesis. De esta forma ejecuto mi función. Y el punto y coma. ¿Ok? Básicamente esa instrucción ejecuta la función validar usuario. Ok, vamos a ejecutar la función. Y como ven, la función se ha ejecutado. Pero como ven, la salida tiene la línea console.log validando usuario. Me está retornando aquí un defined. Y eso es porque no he agregado los parámetros. Como ven aquí, está retornando, imprimiendo la variable username y password. Básicamente estos parámetros pasan a ser variables del bloque de código. Entonces, si yo no le paso los argumentos, en este caso necesito los argumentos username y password, le va a retornar un define porque no ha sido definido esos datos. Pero voy a pasar los datos, ¿ok? Entonces, le voy a pasar aquí el primer argumento, que es el usuario, y le paso al usuario doyopai, ¿ok? El usuario doyopai. Y el siguiente argumento va a ser la contraseña, ¿ok? Sería la contraseña. Bien, ejecuto. Y como ven, ahora ya me retorna, validando usuario doyopai con password 019. Entonces aquí ya tengo mi función, validar usuario. Entonces esta función yo lo puedo reutilizar múltiples veces. Si tuviera otros módulos, yo puedo importar esta función y reutilizarlo. Eso también es lo bueno de las funciones, de la programación funcional. Entonces, vamos aquí a agregar otro. Voy a comentar esta función, voy aquí a agregar otra función. También es importante entender que no importa en qué lugar de mi código o de mi módulo principal yo ejecute la función. Por ejemplo, aquí estoy ejecutando mi función después de definir, ¿verdad? Pero yo tranquilamente puedo ejecutarlo al inicio de mi módulo. Vamos aquí al inicio y ejecuto la función validar usuario. Y como vemos, se ejecuta. Eso básicamente porque el lenguaje JavaScript coge
algunos tipos de datos y funciones al inicio los lleva al inicio del hilo principal. Entonces, básicamente esto inicialmente JavaScript ya conoce la función antes de que ejecute completamente el módulo, ya conoce la función. Por eso que inicialmente en la línea 2 o 1 va a funcionar la línea va a funcionar, no va a retornar, va a ejecutar la función validar usuario, porque JavaScript ya tiene cargado la función. Bien, voy a colocarlo aquí para que esté más claro. Y listo, ahí está funcionando. Bien, voy a comentar esta función y vamos a crear otra función. Bien, la función gamer puntos, ¿ok? Voy a pasarle aquí unos puntos, el parámetro puntos, y vamos a colocar una condición, ¿ok? Si puntos es mayor o igual a 10, que me retorna lo siguiente, console.log, y finalizó el juego. De lo contrario, que me ejecute el siguiente mensaje, console.log. Bien, entonces ejecutamos la función gamer puntos y le paso los puntos. Le paso, que si es mayor a 10, le paso 5 puntos, ejecutamos y como ven me retorna, sigue intentando. ¿Ok? ¿Qué le paso? El punto 15, puntaje 15 me retorna finalizado el juego. Finalizando el juego ganaste, ¿bien? Aquí tenemos una función que evalúa el puntaje. Según el puntaje va a finalizar el juego o continúa. Bien, ahora la próxima sesión vamos a continuar con funciones. Hay más temas que ver con funciones. Por ejemplo, RATAM de cada función. ¿Ok? Podemos almacenar los datos que retorna cada función. Pero por ahora vamos a continuar con... vamos a crear trabajar con Bootstrap y vamos a desarrollar un pequeño ejercicio, ¿ok? Entonces vamos a ingresar a Bootstrap. eh, Bootstrap. Me parece que yo lo tengo cargado en mi documento HTML. A ver, vamos a checar. Ah, no lo tengo cargado. Vamos a ingresar a Bootstrap y vamos a capturar los datos de un formulario, ¿ok? Entonces vamos a dar la última versión de Bootstrap, que es la 5. Y vamos a copiar la estructura documento base de Bootstrap con los CDNs, ¿ok? El bootstrap.js y el .css. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a copiar este bloque. A ver, mejor vamos a agregar directamente los CDNs, ¿ok? Aquí está. Dentro del head, recuerden que estoy agregando el CSS de Bootstrap y el script lo agrego dentro del body. Pueden agregarlo en cualquier parte, pero se recomienda siempre final el body, ¿ok? Ahí está al final el body, agrego el script. Listo, entonces ya está integrado Bootstrap en mi página web. Bien, voy a agregar un título. Bien, ahí está Bootstrap, ya está cargando las fuentes de Bootstrap. Bien, entonces quiero agregar un formulario y capturar los datos con JavaScript, ¿ok? Entonces, vamos a buscar algún formulario en Bootstrap. Vamos a buscar los componentes. Que rápidamente terminar esto. A ver. Y ya listo, vamos a buscar un componente.
Aquí está input group, input, a ver, por control. Aquí está, tenemos el formulario email, testaria, a ver, uno de usuario y contraseña. Aquí está, usuario y contraseña. Vamos a copiar este bloque de código, email y contraseña. Bien, voy a colocar dentro del, voy a colocar, eliminar este div. Aquí voy a crear un main. Y dentro coloco este bloque de código de Bootstrap. Básicamente es un componente de usuario y contraseña. Vamos a guardar. Y aquí tengo el nombre, el email. Ah, pero el email tiene un valor fijo. Ah, tiene la propiedad read only de Bootstrap. Básicamente no me deja editar. Voy a quitarle esta propiedad, este atributo. Y ahí ya me deja cambiar el valor. Pero por default también tenía un valor, ¿verdad? Voy a quitarle aquí el valor. Listo, ahí ya puedo cambiarle el valor. Bien, entonces lo que quiero hacer es ingresar los valores. Por ejemplo, hola@doyopy.com. La contraseña. Y vamos a colocar a ver, input. Bien. Voy a colocar un botón. A ver, el botón. Con la clase button de Bootstrap. Y button primario. Ok. Y con el valor enviar. Listo, ahí tengo el botón. Entonces, quiero capturar al momento de darle clic a enviar, quiero capturar los datos, ¿ok? Básicamente voy a leer estos datos con JavaScript. Bien. Voy a darle un ID a este botón, ¿ok? El ID sería button btn validar, ¿ok? Listo. Ahora voy aquí a crear mi módulo que sería validar doyopy.js. Bien, vamos a crear el módulo validar.doyopy.js. Entonces, js, en file validar-doyopy.js, listo. Bien. Vamos a checar rápidamente que esto esté funcionando. Console.log. Bien. Checamos la consola. Ok, validando. Bien. Ahora tenemos múltiples formas para capturar este evento. Ok, cuando el usuario declita el botón, podemos tener en escucha un evento de clic sobre el botón validar, sobre el ID botón validar. Capturar ese evento y ejecutar el código JavaScript. Pero también tenemos el atributo. Vamos a hacerlo de ambas formas, ¿ok? Primero con la forma onClick. OnClick. Y aquí le pasamos la función, ¿ok? La función que vamos a ejecutar. En este caso vamos a crear aquí una función. La función función validando user, ¿ok? Bien. Y esta función va a recibir... ya. Pero ahora no va a recibir parámetros, ¿ok? Voy a colocar simplemente console.log. De hecho, la línea validando lo voy a colocar dentro de esta función. Validando username y password, ¿ok? Listo. Ya tengo función validando user. Ahora lo voy a colocar dentro de este atributo onClick con los paréntesis, ¿ok? Bien. Vamos a ejecutar, vamos a checar la consola. Listo. Si le damos clic al botón, como ven, me genera el evento validando username password. Ya me está ejecutando la función. Ahora quiero capturar los valores del campo email y password. ¿Cómo capturo esos datos? Entonces tengo que darle un ID al campo. De hecho, ya tiene un ID. Como ven, el input para el correo electrónico me parece que es este. Tu input es static email. El ID de ese input.
Y el ID del input password es este, input password. Entonces, básicamente, vamos a capturar esas etiquetas. Bien, ¿dónde estás? Aquí estás. Bien. Entonces sería document.getElementById. ¿Ok? Le vamos a pasar el ID que sería. El ID sería static email para el campo email. Y luego vamos a pasarle la propiedad value. La propiedad value me retorna el valor de ese campo. Por ahora simplemente vamos a imprimir, ¿ok? Vamos a imprimir esta propiedad que sería el ID que estamos capturando y la propiedad value. Listo, vamos a guardar. Ejecutamos. Enviar. Y como ven, ahí me está retornando vacío, pero si le coloco el campo hola@dojopy, ya me está capturando, ¿verdad? El dato hola@dojopy.com. Enviar. Ella me captura. Ok, desde JavaScript estamos capturando el campo email. Y lo mismo para el campo Java, el campo contraseña, ¿verdad? Document get element by ID. Aquí le paso el campo, el ID input password. Listo, guardamos. Le pasamos el correo electrónico y la contraseña. Enviamos. Y como ven, ya estamos capturando con JavaScript el campo email y el campo contraseña. Ahora lo que podemos hacer es enviar estos datos al backend, a nuestro API y validarlo. ¿Okay? También podemos validarlo de forma local. Por ejemplo, podemos validar que la contraseña tenga 5 a 10 caracteres. 10 caracteres, ¿ok? O que sea alfanumérico. Hacer muchas validaciones con JavaScript. En la próxima sesión vamos a continuar con JavaScript, ¿ok, amigos? Y funciones. Recuerden practicar todo lo aprendido. Hasta luego.